deciros primero que la agradecida soy yo, porque venir a una ciudad tan bonita como Valencia, ya he estado un par de veces y me encanta, una ciudad que tiene un encanto especial, que tiene, no sé, yo para mí, por ejemplo, tenéis una fiesta que me parece incomprensible y espero que me invitéis algún día a participar, como son las fallas, ¿no? Porque es la fiesta del fuego, es la fiesta de los colores, es la fiesta, no sé. Es que yo creo que Valencia es la ciudad del color, la ciudad de las flores, como dice, muy bien dice su himno, ¿no? Pues yo vengo de carnavales, es decir, yo vengo de mi ciudad, que está ahora mismo en carnavales, y que seguramente pues ya hoy es la final en el Falla, donde todas las agrupaciones pues nos cantarán y criticarán y nos reiremos un poquito de todo lo que ha pasado en la ciudad y todo lo que está pasando en nuestro país, que no tiene nada que ver con el orden. Por eso yo creo que es interesante que hablemos un poquito sobre el orden. Mirad, yo esta charla me la planteé hace mucho tiempo porque me di cuenta que era como un fenómeno que estaba pasando. Yo pensaba que era solamente pues, en petit comité, en nuestra familia, hasta que te vas dando cuenta que es un fenómeno casi mundial. Esta chica, Maricondo, porque voy a hablar de dos personajes que nacen en el Extremo Oriente. Una chica que es contemporánea nuestra, que tiene su vida y su vida cambia, como cambia la nuestra, y de un personaje que nació en el 561 y que seguimos hablando de él. Por lo tanto, tiene muchas cosas que contarnos, porque aquellas personas que en su vida no dejan nada para el futuro, no dejan nada para la eternidad, pues pasan y ya nadie se acuerda de ellos. Pero este personaje, Confucio, creo que hoy, casi 2500 años después de que él haya estado en este mundo, pues todavía tiene muchas cosas que enseñarnos. Y yo vi de repente ese paralelismo de esa chica japonesa, que nació un 9 de octubre de 1980 y algo, y de repente nos vimos todos con el tema de la pandemia, como no podíamos salir de casa, pues de repente nos vimos todos arreglando nuestros armarios, poniendo bien nuestra ropa interior. Sabéis que incluso después que ha pasado la pandemia seguimos ordenando cosas. Son los vídeos más vistos en TikTok o en Facebook. La gente que nos enseña a cómo arreglar y ordenar nuestro frigorífico, a cómo arreglar nuestros armarios, a cómo evitar la contaminación visual, que es decir, que es tener muchas cosas, ¿no? Pues esta chica, ella misma cuenta en sus libros, y que sepáis que sus libros son uno de los libros más vendidos dentro a nivel mundial. Ella incluso vende más libros que Murakami, que creo que es premio Nobel. Pues de repente esta chica dicen que se vio ante que a ella le gustaba ordenar, vamos, que se ponía, ordenaba, que ella veía a su madre cómo cuidaba de su hermano, a su hermano mayor cómo se ponía con los videojuegos, y ella se ponía de repente a ordenar porque tenía esa necesidad, ¿no? Hasta que un día, estando en la universidad, porque ella decía que se relajaba del estrés de los exámenes ordenando cosas, pues tuvo como una especie de satori. Sabéis que satori es como la iluminación, como le llaman los japoneses a esos momentos de iluminación, de encontrar una verdad determinada, ¿no? Pues ella dice que tuvo ese momento de iluminación y que se dio cuenta que ordenar, que el orden no solamente le ayudaba a nivel físico, sino también a nivel mental. Entonces pensó que era bueno pues escribir sobre este tema, y como os digo, es bestseller en todo el mundo y ha escrito muchísimos libros. La verdad es que cuando uno lee un libro suyo ya se ha leído todos, porque todos son un poco reiterativos, ¿no? Hablan sobre el orden, es decir, que en el resto de los libros aporta pocas cosas nuevas, ¿no? Pero a mí me ha dejado ahora mismo un poco, para dar la charla, un poco, no sé, me ha partido la charla, porque ahora resulta que ya no es tan ordenada, que se ha dado cuenta, sabéis que ha salido en las redes sociales y ha sido un poco escándalo entre todos aquellos que nos gusta el orden, que de repente Maricondo se ha dado cuenta que teniendo 3 hijos no es tan fácil ordenar. Y de repente yo pensé, y mi madre que tenía 5 niños y tenía la casa como una patena, es decir, ¿cómo lo hacía, no? Ella le ha dado la vuelta a la tortilla, dándose cuenta que, claro, que teniendo 3 chiquillos en casa, pues es mucho más difícil mantener las cosas en orden.
Además, teniendo 3 niños, que yo también pensaba, teniendo 3 niños, lo normal es que tu casa no esté en orden. Porque si tu casa está en orden con 3 chiquillos chicos, es que algo no funciona, o los tienes todo el día. ¿Os acordáis en esos sofás que se ponían los plásticos y había habitaciones en tu casa donde no podías entrar porque era la habitación de los invitados? Entonces era como solamente para invitados. Pues yo me imagino a esos 3 niños japoneses, pues por muy disciplinados que sean los japoneses, como todos los niños del mundo, tienen que jugar, tienen que coger sus juguetes, tienen que desordenarlo todo. Ella se ha dado cuenta de esta circunstancia y de repente ha dicho que bueno, que no hay que ser tan ordenado, pero lo que sí hay que buscar es la felicidad y la alegría incluso en el desorden. También yo, que a mí me gusta, yo soy ordenada, me gusta mantener las cosas de mi casa en orden y la verdad es que nos ha enseñado a todos a ocupar menos espacio con nuestra ropa, a deshacernos de todo aquello que realmente no necesitábamos, pero deshacernos no de la manera, bueno, esto ya no me sirve, lo reciclo o lo llevo a donar, sino de alguna manera creo que eso es muy japonés, ese sentimiento de que todas las cosas tienen un kami, tienen un espíritu, tienen algo que las anima y que nosotros hemos utilizado durante un tiempo determinado de nuestra vida. Y que entonces deshacernos de ella es como esta etapa de mi vida ya pasó, tengo que empezar una etapa nueva, pero yo agradezco a este objeto, a este vestido, a algo que ha ocupado un espacio dentro de mi hogar, agradezco ese tiempo que estuvo conmigo y no lo tiro, lo dono, lo reciclo, pero sintiendo ese agradecimiento interior de algo que me aportó algo en algún momento de mi vida. Si habéis visto, ella ha hecho muchos documentales, incluso tenía una serie donde iba a casa de gente que la casa era un desastre total y la ordenaba. Y a mí me gustaba no el hecho del orden, cómo lo ponía, sino cómo le pedía permiso a la casa para poder ordenarla. Me pareció una cortesía que no solamente deberíamos de tener entre los seres humanos, sino también una cortesía con nuestras cosas, con nuestros objetos, con el lugar donde vivimos. Y ese orden físico, que yo creo que nos fue necesario durante un momento, durante el tiempo que vivimos la pandemia, cuando de repente todo lo que estaba a nuestro alrededor, toda nuestra sociedad, el mundo que conocíamos, de repente hubo un lapsus donde lo que hubo fue desconcierto, lo que hubo fue caos, pues yo creo que hubo una necesidad interior de cada uno de los seres humanos, no solamente aquí en España, sino como ya os he dicho, a nivel mundial, de poner orden en nuestro mundo físico, porque quizás nuestro mundo mental, nuestro mundo psicológico no estaba para nada ordenado, lo que veíamos a nuestro alrededor no nos reflejaba ese orden que nosotros quizás habíamos vivido de una manera cotidiana sin darnos cuenta y que de repente se había roto a nivel mundial. Entonces tuvimos la necesidad de acudir a Marie Kondo, yo se lo agradezco porque ella sí, después ha habido mucha gente que ha seguido un poco su línea de trabajo del orden y la limpieza y yo se lo agradezco porque nos ayudó en esos momentos de estar en casa sin saber muy bien qué es lo que pasaba afuera, porque nos tenían encerrados por el tema de la pandemia. Y yo creo que nos hizo bien poner en orden nuestro armario, porque ese armario se reflejaba quizás un poco en nuestra mente, ¿no? Y también ordenaba nuestra mente. Pero yo tengo que sincerarme con vosotros, porque yo en realidad quería la excusa de Marie Kondo para poder hablar de Confucio. Mirad, ¿por qué es la excusa? Porque también me he dado cuenta que nosotros necesitamos un orden físico, pero si ese orden físico no se ve reflejado en un orden mental, en un orden psicológico, en un orden espiritual, ese orden físico después desaparece, es decir, lo podemos mantener durante un tiempo, pero poco a poco ese orden va desapareciendo, que yo creo que es un poco lo que le ha pasado a Marie Kondo, es decir, de repente se ha visto en el caos de tener familia, de tener niños, y ahora se ha dado cuenta de que ese orden no es tan fácil, y porque quizás
con toda la vorágine en donde se metió, porque sabéis que viajar por todo el mundo, cursos, programas de televisión y un largo etcétera, pues quizá también haya hecho que ella haya perdido un poco de ese orden interior y ahora necesita volver a recuperar ese orden y verlo desde otra perspectiva. Ella dice que ella lo que quiere buscar ahora es la alegría incluso en el desorden, ¿no? Vamos, yo no me quiero imaginar cómo puede ser el desorden de Maricondo, porque tiene que tener la casa excepcional, ¿no? Pero bueno, dentro de ese orden ella lo nota desordenado. Pero ella quiere buscar ahora esa alegría. ¿Y por qué os decía lo del paralelismo con Confucio? Porque Confucio nos va a hablar de orden, nos va a hablar de armonía, pero de una armonía interior, de un orden interior, que eso sí se mantiene con el tiempo. Por supuesto, hay que trabajarlo, pero eso sí que lo podemos mantener durante el tiempo a base de ejercicios espirituales, ejercicios físicos de mantener en orden en nuestra casa, pero sobre todo los ejercicios de mantener nuestro orden y nuestra armonía interior y con el mundo, con los seres humanos con los que convivimos y con el mundo y la naturaleza que nos rodea. Confucio, para que sepáis, ahora mismo en China vuelve a ser el top de todo. Sabéis que durante el periodo de la Revolución Cultural, Confucio fue casi quitado de en medio por las autoridades chinas, casi desaparece su obra, desaparece su importancia en el pueblo chino, porque no podemos negar que Confucio, hay dos grandes filósofos chinos que son los que van a sentar un poco las bases incluso de lo que es la China actual, que son Confucio y Lao Tse, el confucianismo y el taoísmo. Y tanto es así que China, que también se ha visto abocada a una crisis tan grave como la que hemos vivido todos, pues ellos han recuperado a estos grandes personajes. Es decir, porque saben que sus enseñanzas pueden volver a traernos un poco ese orden del que hablaba, ese orden interior y esa armonía. Tanto es así que han hecho una serie de documentales en la televisión pública china que tiene la máxima audiencia, claro, porque son millones de chinos viendo programas. Creo que uno de los programas lo han visto 100 millones de personas, 100 millones en China, presentado por una de las grandes presentadoras de la televisión china, súper famosa, que incluso ha escrito un libro muy interesante, muy bonito, sobre Confucio, donde todas las enseñanzas de Confucio las intentaban traer a nuestro mundo actual, que es un poco lo que hacemos en Nueva Acrópolis. Es decir, en Nueva Acrópolis, como ha dicho bien la compañera, nosotros somos una escuela de filosofía a la manera clásica porque pensamos que hay estos grandes sabios que yo creo que son patrimonio de la humanidad. Es decir, ya no son un Platón, un Aristóteles, un Confucio, un Lao Tse, un Buda, un Jesucristo, es decir, gente tan importante que ya no pertenecen a la cultura donde nacieron, sino que ya nos pertenecen a todos. Y queremos traerlo y queremos aprender de sus enseñanzas, no simplemente por conocer, por tener el conocimiento, sino por adquirir la sabiduría. La sabiduría no es el hecho de conocer los datos o lo que dijo, sino la sabiduría es intentar llevar a la práctica aquellos que pensamos que todas esas enseñanzas nos pueden ser útiles, ¿no? Y nos pueden ser útiles como hombres y mujeres del siglo XXI con nuestro mundo. Que cuando uno empieza a mirar la biografía de estos grandes personajes, yo creo que en general tampoco es tan diferente a la que estamos viviendo ahora. Os quiero contar un poquito de la biografía de Confucio para ponernos un poco en contexto. Confucio va a nacer en el 551, contemporáneo casi con grandes personajes, como si de repente en el planeta Tierra les da por nacer a flores maravillosas de la humanidad, porque va a nacer Confucio. Confucio es contemporáneo de Lao Tse, un Pitágoras, un Siddhartha Gautama. Es decir, van a aparecer de repente personajes maravillosos que van a ser contemporáneos. Como os decía, Confucio nace en el 551 en una China que está dividida,
muy dividida en muchos pequeños reinos, y él va a vivir esos momentos de crisis que nosotros estamos viviendo ahora mismo, es decir, son momentos de crisis de valores, momentos de crisis psicológica, de crisis territoriales, de guerras entre uno y otro reino. Y él va a nacer de una familia que dicen que era una familia aristocrática e importante. Su padre era ya un señor muy mayor, un anciano de aquella época, que se había casado varias veces, pero solamente había tenido hijas. Y como sabéis, para los chinos y para otras muchas culturas, la figura del hombre, la figura masculina, era muy importante porque era el que tenía que realizar los ritos, y los ritos a los antepasados. Entonces su padre pensaba que si no tenía un hijo, pues esos ritos que después de muerto debía de tener, nadie iba a hacer por él. La leyenda cuenta, sabéis que estos personajes tienen como una serie de características comunes, ¿no? Cuando hablamos de un Confucio, de un Cristo, de un Buda, de grandes personajes que han aportado muchísimo a la humanidad, pues van a tener como una especie, la historia histórica, es decir, lo que conocemos de ellos históricamente, lo que conocemos de ellos míticamente, es decir, es como si lo envolvieran con mitos, con vestiduras, porque son personajes tan especiales que tienen que tener características especiales, porque no son seres humanos normales, sino que son seres humanos que han alcanzado un grado de evolución muy por encima y de alguna manera hay que vestirlos de esa manera mítica. Y por supuesto, esa parte mística que son sus enseñanzas, ¿no? Pues en esa parte mítica cuentan que su padre estaba buscando una nueva esposa y se acercó a una familia que tenía 3 hijas y claro, era un señor muy mayor, muy mayor, y una de las hijas, la más pequeña, se ofrece a ser su esposa porque ella sabía que de ella, de esa unión, iba a nacer un ser especial. Por supuesto, cuando va a dar a luz, dice que busca una gruta especial y a las puertas de las grutas va a haber 2 dragones que van a guardar que el parto vaya bien y que el niño nazca en buenas condiciones, que hay una serie de hadas que van a poner incienso. Imaginaros que estamos hablando igual que cuando hablamos de Cristo, ¿no? O hablamos de Siddhartha Gautama, que cuando nace, pues ya nace casi andando y recorre los 4 puntos cardinales y en la jungla todos los animales se acercan porque ha nacido el rey de los hombres, ¿no? El rey de todos los seres humanos. Pues con Confucio pasa lo mismo. Como sabéis, el dragón en China no tiene las mismas características que para nosotros en el mundo occidental. Sabéis que en el mundo occidental el dragón es el símbolo del mal, del oscuro, de las tinieblas. En cambio, en China y en Oriente en general, el dragón es el símbolo de las fuerzas de la naturaleza, de las fuerzas telúricas. No sé, habéis visto la iconografía no solamente china, sino de Tailandia, de Vietnam. Es decir, el dragón simboliza esas fuerzas de la naturaleza casi incontrolables. Por eso los que van a guardar su cuna son 2 dragones, son de alguna manera 2 dragones, esas fuerzas son benéficas, no son maléficas. Su padre va a morir muy joven. Él dice que desde muy pequeño él ya sabía hacer los ritos. Sabéis, la sociedad china también es muy ritual, y conocemos que son de cortesía y de rituales con respecto a los antepasados, con respecto a la vida cotidiana, ¿no? Pues él dicen que ya desde muy pequeño sabía colocar cada uno de los utensilios para esa ceremonia en su lugar sin que nadie le hubiera enseñado. Tanto es así que cuentan que nunca tuvo maestros, porque nunca los necesitó. Él se convirtió en maestro muy joven del resto de las personas que vivían a su alrededor. Su padre muere cuando él tiene 16 años y entonces se tiene que poner a trabajar, tiene que dejar su carrera de estudio de funcionariado. Sabéis que tanto en la antigüedad como ahora la sociedad y la política y la forma de gobierno china es como muy piramidal, muy jerarquizada, ¿no?
Entonces sabéis que había una serie de exámenes muy complicados para llegar a ser funcionario de la corte del reino, y él tiene que ponerse a trabajar, a dejar esos estudios de funcionariado, pero claro, todo lo que hace lo hace bien, porque al principio dicen que está guardando un granero, lleva un poco el orden de ese granero de trigo, que surte a las panaderías de la ciudad donde vive, y lo hace perfectamente. Entonces ya le encargan de que vaya a los campos y cuide del ganado y que cuide de lo que se cultiva, y lo hace súper bien. Y poco a poco él va ganando, pues dentro de esa escala él va subiendo, hasta que va a terminar siendo el ministro de Justicia. Una cosa que a mí me resultó muy curiosa es que siempre nos imaginamos, como nos han dado las imágenes, de un Confucio mayor, con barba, sereno, serio. Pero cuentan que para ser funcionario tú tenías que saber montar a caballo, porque tenías que trasladarte de un sitio a otro, tenías que tener conocimientos de tiro con arco, es decir, para poder defenderte, es decir, que no es ese personaje, quizás ya en su ancianidad lo fuera, pero creo que en su juventud podríamos cambiar un poco esa imagen que tenemos de ese Confucio sobrio y sereno. Es decir, que tuvo que ser alguien joven, con mucha vitalidad, con mucha energía, pero también con un sentido muy claro de la vida, que yo creo que eso es lo importante que Confucio viene a enseñarnos. Cuentan algunas anécdotas que, como os he comentado antes, él fue contemporáneo de Lao Tse, y aunque no es seguro, dicen que sí hubo un encuentro entre Confucio y Lao Tse. Y de ese encuentro no se sabe nada, lo único que cuenta la leyenda es que cuando Confucio se reúne con sus discípulos le preguntan inmediatamente, bueno, ¿cómo ha sido, no? ¿De qué habéis hablado? Y él solamente dice que contestó, hoy he conocido al dragón. Es decir, volviendo otra vez a esa imagen de esa energía de la naturaleza, de ese portento natural que tuvo que ser Lao Tse. Cuentan otra anécdota muy curiosa. Él, como os acabo de decir, es ministro de Justicia, su reino él hace que esté en armonía, que esté en orden. Los reinos que rodeaban este pequeño país, pues de repente se dan cuenta de que aquello esté armonioso y en orden, pues puede ser una amenaza para ellos, ¿no? Porque claro, aquello va tan bien que a lo mejor al rey se le ocurre invadir al resto de los reinos del alrededor. Aparte es una época muy de guerras continuadas, ¿no? de guerras entre uno y otro de otro reino, siempre muy continuadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues los reinos de alrededor se ponen un poco de acuerdo para corromper a este rey que estaba haciendo caso a los consejos de Confucio. Y dicen que le mandan, que es una leyenda, una serie de concubinas, de bailarinas, que hacen que el rey pierda completamente y se olvide de los consejos de Confucio, porque ya estaba mirando a otra parte. Y Confucio, muy decepcionado, decide que ya no va a volver a quedarse más en ningún sitio y que su misión va a ser ir recorriendo poco a poco otros lugares para llevar sus enseñanzas. Crea una escuela con sus discípulos, una escuela de filosofía, como lo que somos nosotros Nueva Acrópolis ahora mismo, una escuela de filosofía, donde él, sin ningún tipo, fijaros, en una sociedad china donde la jerarquía era tan importante, donde las clases sociales estaban tan sumamente delimitadas y súper estratificadas, pues él de repente, sus discípulos van a ser gente de todo tipo, gente con cultura, gente sin cultura, gente pobre. Es decir, que podemos hablar que es una de las primeras bases de intentar crear un núcleo de fraternidad universal, sin distinción, no de raza, porque todos eran chinos, pero es que estoy en carnaval, le tengo que decir alguna gracia de vez en cuando, ¿no? Si no, pero sí, es decir, imaginaros en ese momento, no sé si habéis visto una película china que hay sobre Confucio, que es muy buena, donde al principio de esa película aparece esto, es decir, como él rescata a un esclavo
que iban a sacrificar dentro de la tumba de su dueño, ¿no? Y como él un poco pues, se enfrenta a las autoridades del lugar, porque estaban discutiendo si tenían que sacrificar al gallo de otoño o no, y entonces él les pregunta: ¿cómo que estáis discutiendo sobre si sacrificáis a un gallo y no os planteáis el sacrificio de un niño, ¿no? El sacrificio de un ser humano? A partir de ahí, imaginaros que estas ideas que él tenía lo van a poner en contra de mucha gente, pero también va a haber muchas personas que van a seguir sus enseñanzas. ¿Y cuáles son las enseñanzas de Confucio? Pues Confucio lo que nos intenta enseñar es que en el universo, en el cosmos, en la naturaleza que nos rodea, hay una armonía, hay un orden que ya está establecido, hay unas leyes que se cumplen de manera esenciales, es decir, y que si uno se pone en contacto con la naturaleza puede llegar a verlas y a entenderlas. Pero que esas leyes de la naturaleza no se quedan ahí, sino que tenemos que integrarlas dentro de cada uno de nosotros para poder vivir en orden y armonía con el mundo que nos rodea y sobre todo con el resto de los seres humanos que nos rodean. Porque para él es muy importante la cortesía, la convivencia con el otro. Él no hace un distingo entre ética personal y política general, sino que él dice: yo, como ser humano, si mi ética está de acuerdo con la armonía del universo, es como si, bueno, que eso es muy chino en realidad, es decir, y lo estudiamos, es decir, si queremos algo de Feng Shui, está ahí la armonía del universo y el mundo terrestre, siendo el ser humano un poco ese término medio entre esos dos mundos, ¿no? Pues él va a hablar de que si esa armonía, si somos capaces de encontrar esa armonía universal, somos capaces de encontrarla dentro de nosotros, pues por supuesto la armonía con el resto de los seres humanos va a ser pues clara y diáfana, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante cuando él dice que no hace distingos entre la ética personal y la ética política, o la política, que al fin y al cabo es el arte de la convivencia. Porque él dice que el gobernante, que después vamos a tener otros filósofos que van a hablar de lo mismo, por ejemplo un Platón, cuando dice: el gobernante es el primero que tiene que gobernarse a sí mismo, que tiene que guardar esa ética, que tiene que tener la armonía en sí mismo para poder armonizar el pueblo, para poder armonizar el lugar y el espacio donde vive. Imaginaros que en esa época y en esta época esto es muy complicado y muy difícil. Y por desgracia muy pocos ejemplos tenemos de personajes así o de políticos así. Yo imagino que seguramente, por no caer en el tópico de todos los políticos son malos, no. Tiene que haber políticos que luchen por su pueblo, tiene que haber políticos que en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, donde haya gente que realmente se crea esto, es decir, que el que tengo que mejorar, el que tengo que ser mejor, soy yo. Él habla de un príncipe en sus obras, que son muchas además, para que no se me olvide después, deciros que Confucio le va a interesar todo, es decir, es como un hombre del Renacimiento, un Renacimiento chino, porque le gusta la poesía, porque le gusta la música. Recopiló canciones antiguas, muy antiguas, y hizo una recopilación de esas canciones. Recopiló poesías antiguas. Hizo de libros antiguos, los renovó. Es decir, fue un hombre con una capacidad y una necesidad de volver a traer lo antiguo, pero hacerlo nuevo, sin que perdiera la esencia de lo antiguo. Eso yo creo que es algo importante y es algo en que los chinos de hoy en día quieren volver a hacer, pero claro, dentro de las limitaciones que tiene ahora mismo China a muchos niveles. Pero quieren volver a recuperar esa idea de Confucio de ¿por qué no miramos otra vez hacia atrás, hacia aquello que nos fue útil y lo volvemos a traer
a este mundo en el que estamos viviendo tan en crisis? Pues como os contaba, Confucio habla de un príncipe, de un hombre que es capaz de encontrar esa armonía interior, que es capaz de armonizar las leyes de la naturaleza con las leyes propias del ser humano, que es ese puente de unión entre lo universal y lo cotidiano. A Confucio muchas veces se le critica de que no piensa mucho en los dioses, ¿no? De que él se queda más en el mundo cotidiano y no es tan metafísico como pueden haber otros personajes, ¿no? Pero yo creo que es que él se volcó más no en la cotidianidad, sino en la necesidad de encontrarnos a cada uno de nosotros como seres humanos para encontrarnos todos juntos en ese mundo de la convivencia y de la cortesía para poder dedicarnos a lo celeste. Es decir, si no tenemos armonía, si no tenemos orden aquí, poco orden podemos encontrar en el mundo de los dioses, ¿no? Sino primero vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora como seres humanos. Y ya después vendrá todo por añadidura. Y pensar que él le sigue dando mucha importancia a los ritos, es decir, que él no olvida ese mundo metafísico y celeste, sino que primero vamos a dedicarnos a nosotros. El cultivo de la personalidad de cada uno tiene que ser lo principal. Y ya después hablaremos de otros temas, ¿no? De temas más espirituales. Aunque yo creo que más espiritual que buscar nuestra armonía interior, creo que no hay nada más superior a eso, ¿no? Confucio también nos habla de ese gobierno ideal, como os decía, donde ese término medio, que al fin y al cabo yo creo que es de las cuestiones más prácticas que los grandes filósofos nos han hablado, de encontrar el punto medio, de encontrar el camino del medio. Sabéis que nosotros por lo que somos, porque como somos seres humanos, y en definitiva muy bien todavía no sabemos dónde estamos, es decir, ¿qué somos? ¿Ángeles? ¿Somos animales? Nos encontramos en ese medio puente que uno a veces se siente un lobo y el hombre puede ser un lobo para el hombre, pero también en determinados momentos podemos llegar a tener la altura de los dioses, ¿no? Pero claro, como nos encontramos casi en la nada, porque no somos ni una cosa ni somos la otra, y todavía no hemos comprendido realmente lo que somos. Por eso, a nivel filosófico, sabéis que la gran frase o la gran aspiración de todo es «conócete a ti mismo». Yo creo que ese es el gran lema de todos los grandes filósofos y, por supuesto, es el gran lema de Confucio. El «conócete a ti mismo» porque así podrás conocer aquello que ya no eres y aquello en lo que te tienes que convertir. Es decir, que tu evolución siga hacia adelante, asumas lo que tienes de animal, porque tenemos de animal nuestro cuerpo, nuestra fisiología, a veces nuestras emociones, pero ya es una etapa que ya hemos pasado. Ahora tenemos que encontrar o que buscar otra etapa, otro camino, y que a ese camino solamente nos va a llevar a encontrar el camino de en medio. Mirar, es muy curioso cuando en nuestra Escuela de Filosofía en Nueva Acrópolis, en este curso que nos hablaba la compañera, que hacemos un recorrido maravilloso por todos los grandes personajes y los grandes pensamientos que nos han animado y nos han ayudado a seguir adelante a lo largo de nuestra historia como seres humanos, pues nos damos cuenta que hay puntos que son comunes en todos de cada uno de estos personajes. Nosotros en nuestro curso pues vamos a empezar a hablar de este camino de en medio pues desde casi el primer tema, pero después Buda va a volver a hablar del camino de en medio. Cuando hablamos de Confucio, Confucio nos vuelve a hablar de encontrar la armonía y encontrar ese camino de en medio. Con Aristóteles, la virtud está en el medio, ¿no? Es decir, porque quizás ellos conocían muy bien lo que son nuestras características. Y una de las características de los seres humanos es que nosotros nos movemos por extremos, es decir, el frío y el calor, lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo claro, lo blanco, lo negro, el hombre, la mujer.
lo positivo, lo negativo. Para eso los chinos sabéis que tienen el gran símbolo, que yo creo que es de los símbolos universales donde mejor se ha expuesto este tema, es decir, que es el yin y el yang. Este símbolo que vemos, imaginaros que es ese redondel, mitad negro con un punto blanco, mitad blanco con un punto negro, y que produce movimiento, es decir, que nosotros en esa búsqueda de esa armonía, en esa búsqueda del equilibrio, nos movemos. El universo estaría completamente estático si no hubiera esa lucha de los contrarios. Es decir, que eso es también algo que propone Confucio. En esa lucha de los contrarios, nosotros tenemos que encontrar la armonía, tenemos que encontrar ese camino del centro. Yo me gustaría que, como buenos filósofos, los que estamos aquí presentes, que esto no se convirtiera en un monólogo, sino que pudiéramos dialogar, que al fin y al cabo es uno de los principales instrumentos que tiene la filosofía para llegar al conocimiento. Yo os he expuesto un poco someramente lo que os quería contar de Confucio, pero me gustaría que dialogáramos, es decir, que si tenéis alguna pregunta, que pudiéramos hablar entre nosotros qué nos aporta el orden, cómo podemos encontrar la armonía, cómo podemos, fijaros en el momento en el que estamos viviendo tan crítico, que yo creo que es la causa, perdón, el efecto de haber perdido completamente nuestra armonía con la naturaleza. Al no sentirnos ya seres naturales y partícipes de ella, partícipes de sus leyes universales, que simplemente con tener un poco los ojos abiertos uno puede mirar cómo funcionan, hemos perdido esa unidad, ese lazo que teníamos con ella. Y así ahora nos vemos abocados a vivir tiempos muy difíciles, cambio climático, cambios sociales, cambios políticos, cambios de toda naturaleza, y de repente ahora tenemos que volver a mirar la vista a lo natural, a lo que nos rodea, a intentar volver a volverlo limpio, a volverlo sano, a que tengamos la capacidad, no sé, decía la compañera que vais a hacer un senderismo, ¿no? Pues nosotros también en Cádiz, que hacemos cuestiones ecológicas y medioambientales, pues cuando salimos a la naturaleza intentamos vivirla, intentamos mirarla, intentamos observarla con profundidad. Es decir, no quedarnos en el simple hecho del paseo, que yo creo que es un poco lo que nos diferencia nuestro voluntariado medioambiental de otros voluntariados, sino que nosotros queremos salir a la naturaleza para poder comprenderla en profundidad y poder oírla y poder escucharla y poder estar con ella. Mirad, cuando uno, ahora ya va a llegar la primavera y ahora mismo estamos en invierno y aquí, bueno, nosotros porque vivimos en el Mediterráneo y tenemos un clima especial, pero imaginaros un bosque o los árboles de hoja caduca, que de repente son como yo sé, columnas muertas, es decir, un trozo de madera que de repente ha perdido todas sus hojas y ya no queda nada. Pero hay algo en su interior que sigue latente y que de repente ahora en primavera vamos a ver como en breve ya saldrán las yemas, van a salir las hojas, le saldrán flores, llegará la vida, pero la vida no ha desaparecido durante el periodo del invierno, sino que ha tenido un periodo latente, un periodo de profundización quizás dentro de ella misma y que ahora necesita volver a expresarse. Pues eso es encontrar esa armonía, porque quizás nosotros también necesitamos un tiempo como seres humanos, no de aletargamiento, pero sí de profundización en cada uno de nosotros, para que después esas semillas que hemos sembrado durante todo ese tiempo pues puedan florecer y dar sus frutos. Yo no me quiero enrollar más, quiero que me preguntéis y quiero que entablemos ese diálogo entre todos, si os parece.